Buen día, hermanos, sean todos bienvenidos cada uno de ustedes. Les damos gracias a Dios porque nos permite seguir reuniéndonos, porque podemos tener un culto más. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y les mandamos un fuerte abrazo, hermanos, de comunión a cada uno. Esperemos que estén bien con sus familias y vamos a orar en esta hora para empezar nuestra reunión. Bendito Dios, te exaltamos, te damos gracias, Señor, porque tú nos has fortalecido, porque tú has cuidado nuestros corazones, Señor, una semana más. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú te agrades de los cantos que vayamos a darte, Señor, como alabanza. Señor, también que te agrades de las lecturas y que, Señor, tú tomes el mensaje de tu palabra, Señor, y a mi hermano que lo trae para que, Señor, sea de bendición para nosotros. Danos a cada uno un corazón deseoso de alabarte en donde quiera que estemos y deseoso de practicar tu palabra, Señor. Te pedimos que tú tomes con agrado todo este culto, Señor. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar, hermanos, estas alabanzas al Señor. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre?
Qué alegría nos da la palabra de Dios al leerla y estudiarla. Vamos a ver qué nos va a enseñar la palabra del Señor en este día. Vamos a hacer una lectura en la carta a los Romanos del capítulo 10, de los versículos del 1. Y la palabra del Señor dice así: Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia. No se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que se basa en la fe afirma: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo. ¿Quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues Él mismo, Señor, es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Hola a todos, saludos mis hermanos, esperando que se encuentren bien de salud y que estén gozando de las bendiciones del Señor. Seguimos estudiando y reflexionando en la palabra de nuestro Dios y seguimos hablando acerca del nuevo nacimiento. Y en esta ocasión vamos a ver qué se necesita para nacer de nuevo. ¿Cómo es que llegamos a ser hijos de Dios? Así que, como título de esta reflexión le he puesto una interrogante o una pregunta, que es: ¿cómo nacemos de nuevo? Y creo que la mayoría de nosotros nos hemos preguntado, o algunas personas se han preguntado, ¿cómo es que sucede el nuevo nacimiento? ¿O cómo le hago para que pueda yo nacer de nuevo? Y ya que hemos estado hablando acerca del nuevo nacimiento durante estas semanas, porque ya hemos visto qué es el nuevo nacimiento y qué no es el nuevo nacimiento, cuál es la condición del ser humano, por qué necesita nacer de nuevo, ¿sí? Y también por eso es importante hablar acerca de cómo vamos a hacer para nacer de nuevo. Pues todos los seres humanos necesitamos nacer de nuevo, ya que de lo contrario jamás llegaremos a ser hijos de Dios, ni se creerá en nosotros ni se creará en nosotros la nueva naturaleza para que nos capacite a buscar a Dios y agradarle con nuestros actos. Así que ese va a ser el tema de hoy. Y vamos a ver yo solamente le he puesto 2 enseñanzas, pero que traen algunas cosas que vamos a ver. Por ejemplo, la primera enseñanza que vamos a ver es: ¿cómo es que nacemos de nuevo? La respuesta sería: nacemos de nuevo como un milagro de Dios. O sea, todo lo que implica el nuevo nacimiento no viene de nosotros, no viene de la religión, sino viene directamente por Dios. Porque si ustedes se acuerdan, dice que la salvación es por gracia. Así es que nacemos de nuevo como un milagro de Dios. Y eso es algo muy importante que debemos aclarar, que es el nuevo nacimiento es algo que proviene de Dios y no de nosotros. Efesios nos dice de la siguiente manera: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos
en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No es por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, la cual Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. Este texto nos está diciendo claramente que todo lo que es el nuevo nacimiento, todo eso proviene de Dios. Es un milagro de Dios, porque los seres que están muertos no pueden hacer nada. Pero dice que por el gran amor, pero que Dios es rico en misericordia, nos dio vida con Cristo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y porque por gracia hemos sido salvados, ¿sí? Por lo tanto, el nuevo nacimiento es el hecho sobrenatural por medio del cual Dios crea en el hombre un nuevo ser, una nueva persona, una nueva naturaleza, el nuevo hombre, el cual lo capacita para establecer una relación con Él y buscar todo lo que es del Espíritu, ¿sí? Sin el nuevo nacimiento, el hombre no está capacitado para poder vivir una vida de acuerdo a lo que Dios pide, ¿sí? Y esto es el nuevo nacimiento. Es una obra sobrenatural que difícilmente será explicado a través de teorías científicas o razones humanas, sino que es una experiencia personal. Es una experiencia personal por aquellos que se arrepienten de sus pecados y se convierten al Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Entonces esto es algo que no hay una explicación que podríamos decir cómo es lo que pasa dentro del ser humano, pero sí podemos ver algo en las Escrituras que nos enseña algunas cosas. Por ejemplo, las Escrituras nos dicen cómo es que nacemos de nuevo. Nacemos de nuevo como un milagro de Dios, porque es por gracia, ¿sí? Y en el nuevo nacimiento es la operación sobrenatural de Dios. Es un hecho milagroso que cambia al hombre transformando en una nueva criatura. En el nuevo nacimiento hay algo muy importante que nosotros debemos de ver, qué es lo que participa para que se logre realizar el nuevo nacimiento, ¿sí? Lo primero que vemos es que nacemos de nuevo primeramente por medio de la palabra de Dios. Dice Santiago 1:18, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores fruto de su creación. Lo primero que podemos notar en la palabra de Dios, estos son textos de todo el Nuevo Testamento. No puse muchos para no llevarme mucho tiempo, pero aquí puse algunos muy importantes. Aquí Santiago nos está diciendo que nosotros, los que hemos nacido de nuevo, nacimos mediante la palabra de verdad, es decir, la palabra de Dios. La palabra de Dios es las Escrituras, ¿sí? Las Escrituras. El primer elemento entonces que interviene es la palabra de Dios, ya que un elemento decisivo a través del cual Dios comunica su mensaje, Dios comunica lo que quiere, Dios comunica lo que nosotros vamos a hacer por medio de las Sagradas Escrituras. Sí, por medio de las Sagradas Escrituras es que conocemos cómo está nuestra condición delante de Dios. Por medio de la palabra conocemos que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por medio de la palabra nos dice que nosotros somos pecadores y que la ira de Dios está encima de nosotros. Pero también por medio de la palabra de Dios nos dice que Jesús es el camino a la verdad y la vida, y que solamente por medio de Él podemos ser salvos. Y es a través de las Escrituras que nos dicen que es necesario nacer de nuevo.
Por medio de las Escrituras nos muestra nuestra condición, nos muestra la necesidad que nosotros tenemos, pero también nos da la respuesta a toda esa situación. Por eso, cuando escuchamos la palabra de Dios o cuando alguien nos habla de la palabra de Dios, el Espíritu Santo está actuando ahí, está actuando, nos está enseñando, nos está haciendo ver que necesitamos esa salvación, que necesitamos nacer de nuevo, ¿sí? Entonces vemos que la Biblia es el método a través del cual el Señor habla al hombre y le comunica el plan de salvación, y que es a través de su Hijo Jesucristo. Santiago nos dice que un elemento indispensable para el nuevo nacimiento es la palabra de Dios, porque dice, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Pero también el apóstol Pedro nos dice esta otra cosa. Por ejemplo, en 1 de Pedro 1:23 dice, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces, una de las cosas que obra en la vida del ser humano es la palabra de Dios, las Escrituras, porque por medio de ella nos da a conocer quién es Dios, qué es lo que quiere, cómo estamos delante de Él, cuál es nuestra condición, y también nos muestra el regalo de la salvación. Por eso la primera cosa que actúa en el nuevo nacimiento es la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, escuchar el mensaje del Evangelio. Porque si no escuchamos, si no sabemos que hay un Dios, si no sabemos que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cómo es que vamos a creer? Por eso, una de las cosas muy importantes que actúa es la palabra de Dios para que se realice el nuevo nacimiento. Pero también otra de las cosas que hace que nazcamos de nuevo es nuestra fe, por medio de la fe. Pero nos dice Romanos 10, más bien nos dice la palabra de Dios, ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, ¿sí? El otro elemento que interviene en el nuevo nacimiento es la fe. No basta solo escuchar la palabra y estar de acuerdo con ella. Es necesario creerla para nacer de nuevo y tener la vida eterna. Como nos dice la palabra de Dios, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo. Mediante la fe en Cristo nuestro Señor. Entonces no solamente se trata de escuchar la palabra de Dios, de tenerla en la mente, ya leí la palabra, o ya me lo explicaron, o alguien ya me dijo algo acerca de Dios, pero no hago nada. Pero algo muy importante que podemos notar es que el Espíritu Santo, que está obrando en el corazón de las personas, está obrando ahí para que ellos puedan entender las Escrituras. Y por medio de eso, entendimiento que logran adquirir, se produce la fe. Porque entonces creen en lo que dice las Escrituras. Entonces creen lo que está plasmado en la palabra de Dios. Creen que Jesucristo es el único camino para llegar al Padre. El conocimiento de su palabra está íntimamente ligado a nuestra fe. Como nos dice Romanos 10:17, así que la fe viene como el resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces la fe que se produce en los seres humanos, se produce en los que hemos creído en Él, proviene porque nos ha convencido la palabra de Dios, nos ha convencido el Espíritu Santo, y entonces provoca esa fe para que nosotros podamos creer lo que dice las Escrituras. Y entonces, ya que a través de la palabra no solo conocemos nuestra situación de pecado, sino el plan de salvación y todas las promesas de Dios, las cuales debemos creer para llegar a ser salvos. Y el Espíritu Santo está trabajando por medio de su palabra para generar en nosotros esa fe, para que nosotros podamos creer en el Hijo de Dios y podamos creer en el Dios que mandó a su Hijo para morir por cada uno
de nosotros. Y otra cosa muy importante también es que nacemos de nuevo por medio del Espíritu Santo. Juan 3:5 dice: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Como podemos ver, para poder nacer de nuevo, tiene que intervenir alguien, y ese alguien es el Espíritu Santo. Nacemos de nuevo gracias a la intervención del Espíritu Santo, y tal como Jesús lo dijo: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí se menciona algo que ya hemos visto en las otras reflexiones pasadas, que hay que nacer de agua y del Espíritu. Entonces, este pasaje que dice que el agua está relacionada con la limpieza de todos los pecados de la persona. En la Biblia encontramos otros pasajes donde podemos ver que es a través de la palabra de Dios que el hombre puede limpiar su vida de pecados. Nuestro Señor Jesús le dijo a sus discípulos que estaban limpios por la palabra que les había dado. Entonces el Espíritu Santo empieza a obrar en la vida del ser humano, empieza a trabajar, empieza a convencerlo, empieza a decirle que es verdad lo que dice las Escrituras, le empieza a convencer de que está muerto en sus delitos y pecados, le empieza a decir que necesita a alguien mucho más poderoso fuera de este planeta Tierra para poder cambiar su naturaleza pecaminosa. Por eso es importante que podamos entender estas áreas del nuevo nacimiento. Y también otras de las cosas importantes que podemos notar que trabaja el Espíritu Santo es que provoca en nosotros el arrepentimiento. Cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos mal delante de Dios, lo que hace el Espíritu Santo es que provoca en nosotros ese arrepentimiento y decidimos cambiar nuestra manera de ser, cambiar nuestra actitud. Por eso también el Espíritu Santo obra en que nosotros demos vuelta. Acuérdense que arrepentirse es dar vuelta. O sea, uno va por un camino y te arrepientes, y entonces decides no ir por ese camino, sino completamente ir por otro camino. Cuando uno a veces piensa que arrepentirse es hay personas que dicen: yo me arrepiento de todo lo que hago, pero otra vez al otro día o pasan 2-3 días y vuelve otra vez a hacer lo mismo. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es ya no volverlo a hacer. ¿Sí? Y entonces depositamos todos nuestros pecados en las manos de Dios y le decimos: Señor, perdóname porque he pecado. Perdona todos los pecados que he hecho durante toda mi vida. Y el Señor, como buen Dios misericordioso y como buen Salvador, Él perdona todos tus pecados. Y de esa manera provoca el nuevo nacimiento, porque te perdona tus pecados, se olvida de tus pecados, ya no los considera, ya no los toma en cuenta. ¿Por qué? Porque Él así lo decide, porque Cristo ha pagado tu deuda. Cristo ha muerto en tu lugar. En Cristo se ha depositado la copa de la ira de Dios que uno merecía, que nosotros los seres humanos merecíamos. Por eso decía al comienzo que el nuevo nacimiento no viene de nosotros, no viene de la religión, no viene de otras cosas, sino que viene de Dios. Dios es el que provoca en nosotros el querer como el hacer. ¿Sí? Dios es el que cambia, transforma el corazón de las personas para que volteen a adorarlo, para que le alaben, para que le busquen y para que entreguen su vida a Él. Así es que vemos cómo el Espíritu Santo es la parte más esencial del nuevo nacimiento, porque el Espíritu Santo es el que viene a vivir en nuestro corazón. Es el que viene a habitar en este cuerpo lleno de maldad y lo viene a limpiar todo el interior. No estamos hablando de manera física, sino estamos hablando de manera espiritual. Dios transforma el corazón. Las cosas que tu corazón sentía o pensaba antes
Ahora todo eso se va a ir transformando, va quitando, limpiando tu mente, va limpiando todas las cosas que pensabas que estaban correctas. Pero Dios, en su gran amor, te está mostrando por medio del Espíritu Santo que estaban equivocados todas esas formas de pensar. Y de esta manera, aquellos que se arrepienten de sus pecados y se convierten a Cristo, nacen de nuevo, habiendo tenido fe en la palabra de Dios, abriendo su corazón a Cristo para que el Espíritu Santo venga a ellos y los convierta en nuevas criaturas. Entonces el Espíritu Santo viene a vivir en el corazón de aquel que se ha arrepentido. Entonces provoca esa transformación cuando creemos en Él, cuando creemos que Cristo ha pagado nuestra deuda allá en la cruz. Recibimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Cuando nosotros estamos diciéndole a Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador personal, le estamos diciendo que Él es el amo de nuestra vida, que ya no nos pertenecemos, sino que nosotros le pertenecemos a Él. Y por lo tanto, las consecuencias de ese acto, de esas palabras que le hemos dicho, va a ser una vida sometida a Él. Pero, como Dios sabe que nosotros mismos no podemos hacer eso, someternos a Dios, nos pone el Espíritu Santo en nosotros. Y entonces el Espíritu Santo provoca, cambia nuestro ser para que nosotros podamos someternos al señorío de Cristo, ¿sí? Entonces no hay nada que Dios no haga por nosotros. Todo ha sido por Dios. Por eso dice Pablo, por gracia ustedes han sido salvados. O sea, es un regalo de Dios que Dios nos salva. No hacemos nada nosotros, sino que Dios nos convence. Dios provoca la fe en nosotros y Él nos da el poder para poder vivir para Él. Por eso es importante que nosotros reconozcamos la grandeza de Dios, porque no hay nada más maravilloso que seguir el camino de Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos que el nuevo nacimiento es muy importante en nuestra vida, porque sin el nuevo nacimiento no tenemos un futuro prometedor. Porque, como vimos en las otras reflexiones, estamos o somos objeto de la ira de Dios. O sea, por causa de nuestros pecados, por causa de nuestras iniquidades, tenemos que pagar esa culpa, porque la ley de Dios es justa y paga al quien ha hecho equivocaciones, a quien ha violado la ley de Dios. Así es que el Espíritu Santo es quien nos guía a toda la verdad de la palabra de Dios. Viene y hace su habitación en nosotros. Por eso Dios dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Los que creemos en Jesús, los que hemos sido comprados por Él a precio de sangre, el Espíritu Santo es nuestra garantía de que somos hijos de Dios. Sin Él no somos hijos de Dios. Y de esta manera es como nacemos de nuevo. Ahora, tal vez usted me podrá decir, no, pues yo he hecho todo eso, yo he orado, yo voy al templo, yo voy a la iglesia, yo asisto a todas las reuniones de oración, de alabanza, barro las instalaciones de la iglesia y hago muchas cosas. Pero vamos a ver algunas cosas. ¿Cómo es que podemos saber si de verdad hemos nacido de nuevo? Porque tal vez esa pregunta también surja después de haber dicho que todo proviene de Dios, pero que el Espíritu Santo obra a través de su palabra y que por medio de su palabra tenemos fe y por medio de la fe creemos que Jesús ha muerto por nosotros y entonces al aceptarlo como nuestro Señor y Salvador le estamos entregando nuestra vida y el Espíritu Santo viene a vivir en nuestro corazón para poder someternos a Él y nos empieza a transformar en una nueva criatura. Pero ¿cuáles son las evidencias
de que hemos nacido de nuevo. ¿Cómo voy a saber yo si de verdad he nacido de nuevo o me he estado engañando por todos estos años? No es suficiente responder soy un miembro de la iglesia o supongo que soy cristiano. Miles de cristianos en todo el mundo no muestran señal alguna de haber nacido de nuevo, los cuales se mencionan en las Sagradas Escrituras, principalmente en las epístolas de Juan, unas características o evidencias de que han nacido de nuevo. Por eso también es importante reflexionar en esta. La primera evidencia que podemos notar de alguien que ha nacido de nuevo, de alguien que es hijo de Dios, de alguien que es cristiano, es que evita practicar el pecado. Evita practicar el pecado. ¿Sí? El apóstol Juan escribió: todo aquel que es nacido de Dios no comete pecado. Para el apóstol Juan, el Hijo de Dios ya no peca. El Hijo de Dios ya no se deleita en el pecado. ¿Sí? Porque dice: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Aquella persona que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerada, habitualmente no comete pecado. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Que ya no pecamos? Entonces, ¿por qué muchos pecamos? Lo que Juan y las Escrituras y otras partes de las Escrituras dice es que nosotros ya no nos gobierna el pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Antes nuestra naturaleza era pecar, 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 pecar. Y no sentíamos nada. ¿Por qué? Porque estábamos esclavos del pecado. Pero ahora que hemos sido libertados de las garras del pecado, ahora nos duele cuando pecamos contra Dios. Porque el Espíritu Santo nos redarguye. Ahora ya no me agrada el chisme. Ahora ya no me agrada robar. Ya no me agrada andar de borracho. Ya no me agrada muchas otras cosas que ustedes puedan pensar. ¿Por qué? Porque el que ha nacido de nuevo ya no practica el pecado. Evita practicar el pecado. ¿Sí? No exhibe su inclinación hacia el mal. Antes, por nuestra naturaleza, antes de conocer a Dios, lo normal era pecar. Pero ahora que uno es nueva criatura, eso ya no es normal. Así es que si tú sigues practicando el pecado y tu vida es un constante pecar, yo te quiero pedir que reflexiones en tu vida y probablemente no has nacido de nuevo. ¿Sí? Entonces, otra de las cosas, bueno, vamos a ver lo que dice Juan 1:8. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. ¿Sí? Juan está diciendo, primero, que los cristianos ya no pecan, pero después dice que nosotros pecamos. Y en la palabra de Dios, otros versículos, otras partes de la palabra de Dios nos dicen que hay pecados ocultos. David decía: líbrame de aquellos pecados que me son ocultos. Entonces, eso está diciendo que nosotros seguimos pecando, pero pecamos involuntariamente. ¿Sí? Entonces, involuntariamente es que porque todavía tenemos esta naturaleza pecaminosa, y por eso es importante alimentar a la nueva naturaleza y dejar de alimentar a la vieja naturaleza, porque ya tenemos esa libertad de poder hacerlo. ¿Sí? Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si pecamos, por eso es importante pedir perdón todos los días, porque pecamos contra Dios, pero involuntariamente. Ya no es voluntariamente. Ya no tú decides ir a robar, ya no tú decides ir a chismear, sino que de repente a lo mejor tu reacción es, no sé, a lo mejor alguien te espanta, ¿no? Y tu reacción es como que una palabra fuerte por ahí. Pero el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. También otra de las evidencias de los que han nacido de nuevo es que tienen a Cristo como su Señor. Y quiero enfatizar algo en la palabra Señor. ¿Qué es un Señor? No es un Señor como lo conocemos cotidianamente nosotros aquí en nuestro país, en nuestro contexto, que un Señor es cualquier Señor. Aquí la palabra Señor implica el que gobierna, el que es el amo,
de nuestra vida. Cuando estoy diciendo que tiene a Cristo como su Señor, estoy diciendo que está sometido a Cristo, está sometido a su voluntad, está sometido a lo que Él dice. Primera de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Si tú crees que Jesús es el Cristo, el enviado de Dios, y lo tienes como tu Señor, has nacido de nuevo. Porque Él es el que gobierna tu vida, y ya no el alcohol, ya no las drogas, ya no el chisme, ya no muchas otras cosas. Un hombre que ha nacido de nuevo ha sido convertido. Cree que Jesucristo es el único Salvador que puede perdonar su alma, que Él es la persona divina designada por Dios, por el Padre, y que ha dado sus propósitos, y que fuera de esos propósitos su vida no vale nada. Y en sí mismo no encuentra valor alguno, pero tiene confianza plena en que Cristo, como su Señor, ha perdonado sus pecados y lo ha lavado, lo ha purificado y lo ha hecho santo, y por lo tanto está sometido a su norma de vida. Está buscando agradar a su Señor, ¿sí? Porque aunque a pesar de que todavía seguimos batallando con esta vieja naturaleza que nos da mucha guerra, podemos estar confiados en que esta naturaleza un día se va a destruir y nos va a dar Dios una nueva naturaleza, ¿sí? Y a pesar de que a veces nos equivocamos, a veces fallamos, nuestro corazón se pone triste porque hemos pecado contra nuestro Señor, pero sin embargo no nos quedamos ahí, sino que nuestro crecimiento va en aumento. No nos estancamos. El que ha nacido de nuevo no busca estancarse, sino va en constante crecimiento día a día, porque busca llegar a ser la estatura de Jesús. Por eso es importante que nosotros veamos o vigilemos nuestra actitud, cómo nos comportamos, por ejemplo, en las redes sociales. ¿Qué es lo que publicamos en las redes sociales? Porque eso también refleja tu corazón. Eso también refleja cómo eres. Eso refleja también si de verdad eres de Dios o no eres de Dios, ¿sí? Por eso es importante que todas las áreas de nuestra vida manifieste que Jesús es nuestro Señor. Pero también otra característica es practica la justicia. Juan 2:29 dice así: si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Dice que si para ustedes Jesús es el justo, Jesús es la justicia misma de Dios, dice, también todo el que practica la justicia ha nacido de nuevo. Está diciendo entonces que el que es hijo de Dios es justo. Es justo, vive en la justicia, ¿sí? Ha sido regenerado, es un hombre santo. Él busca vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, hacer las cosas que le agradan a Dios, evita aquellas que les aborrece. Él desea mirar continuamente a Cristo como ejemplo a seguir y como su Salvador, y demostrar ser su amigo guardando sus mandamientos. Y recordemos que Jesús decía que sus mandamientos no son difíciles de cumplir. ¿Por qué? Porque nos ha dado ese poder. Él sabe que no es perfecto, ¿sí? Nosotros sabemos que no somos perfectos, pero somos conscientes de que si nos sometemos a Jesús, vamos a ir mejorando cada día más. Y entonces seguimos practicando la justicia de Dios. No tenemos favoritismo. No, si somos empleados, trabajamos honradamente. Si somos patrones, tratamos a nuestros trabajadores con bien. Le damos lo que es justo. No los tratamos mal. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y la justicia de Dios es la que estamos practicando. También otra evidencia es que aman a las personas, en especial a otros cristianos. Si tú no amas a las personas, si la odias, esa no es una característica de un hijo de Dios, de alguien que ha nacido de nuevo, ¿sí? Y Primera de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque
amamos a nuestros hermanos. Y el que no ama, el que no ama permanece en la muerte. Juan nos está diciendo, el que no ama no ha nacido de nuevo. Pero el que ama ha nacido de nuevo. Un hombre que ha nacido de nuevo tiene un amor especial por todos los discípulos verdaderos de Cristo. Ama a todos los seres humanos con gran amor. Tiene un amor especial por quienes comparten su fe en Cristo, al igual que su Señor y Salvador. Él ama a los peores pecadores y se aflige por ellos, pero Él siente un amor particular por aquellos que tienen la misma fe que Él y anhelan verlos y desean ayudarlos para que estén mejor. Él los considera a todos como miembros de una familia. Al que ha nacido de nuevo considera a sus hermanos miembros de la misma familia. No los excluye, no los hace, no sé cómo podríamos decirlo, pero no los desecha o no los trata como si fueran otras personas, porque ya somos de la misma familia. Podrían ser diferentes en carácter, podrían ser diferentes en muchas otras cosas, en muchos sentidos, en rango, en riquezas, en no sé. Pero para el que ha nacido de eso no es importante, porque todos ellos son una sola familia. Ellos son hijos e hijas del mismo Padre, y Él no puede evitar amarlos. Y otra de las características de alguien que sí ha nacido de nuevo es que evita hacer amistad con el mundo. Dice 1 Juan 5:4, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Un hombre que ha nacido de nuevo es cuidadoso de su propia alma. No solo intenta evitar el pecado, sino también todo aquello que pueda conducirlo a él. Es cuidadoso respecto a quienes lo acompañan. Él sabe que la comunicación perversa corrompe el corazón. Como dice el Chavo del 8, mata el alma y la envenena. La maldad atrae a las peores personas, así como la enfermedad que estamos viviendo, que es muy contagiosa, así también el pecado hace daño a nuestra salud. La persona que ha nacido de nuevo es cuidadosa sobre el empleo de su tiempo. Su principal deseo es usarlo en forma provechosa. Él desea vivir como un soldado en un país enemigo, portando su armadura en forma continua y siempre preparado para las tentaciones. Es diligente siendo un hombre de oración, vigilante y humilde. ¿Por qué? Porque aborrece este mundo. No piensa que todo su futuro está acá, porque tiene una esperanza de vida eterna, la esperanza de un mundo maravilloso que nos ofrece nuestro Señor. Y recordemos lo que Él decía, que se iba a la casa de su Padre y que iba a preparar hogares para que después iba a venir, nos iba a tomar y nos iba a llevar con Él. Tenemos una ciudad celestial que nos espera. Por eso nuestra ciudadanía no es terrenal, sino es celestial. Y por eso el que ha nacido de nuevo aborrece las cosas del mundo. No estoy diciendo que aborrece a sus amigos, que aborrece a esas cosas, sino aborrece el sistema de este mundo. El sistema de este mundo es corrupción, groserías, ustedes ya lo conocen. Y entonces el que ha nacido de nuevo no es amigo del mundo. Así es que para concluir esta reflexión, mis queridos hermanos, por medio de la palabra de Dios, hemos dado respuesta a la interrogante, ¿cómo nacemos de nuevo? La cual las enseñanzas que vimos es que nacemos de nuevo como un milagro de Dios. No es por nosotros, es por gracia, es un regalo de Dios por medio de su palabra que nos genera a nosotros fe, por medio de que cuando nos arrepentimos y que Él manda a su Espíritu Santo para que podamos someternos a la voluntad de Dios. Pero también vimos
¿Cuáles son las evidencias de alguien que ha nacido de nuevo? Que primeramente evita practicar el pecado. Tiene a Cristo como su Señor, practica la justicia, ama a las personas, en especial a otros cristianos, y evita hacer amistad con este mundo. Su esperanza no está puesta en este mundo. Así es que es importante que entendamos la importancia del nuevo nacimiento, porque es la decisión más importante de nuestras vidas y es un asunto que trasciende para nuestra eternidad. Por eso debemos considerar y hacer un análisis en nuestra vida y ver si hemos nacido realmente de nuevo o no. Si hemos nacido realmente, habrá evidencias que lo confirmen. Habrá frutos que lo confirmen. Pero si no ves esos frutos, probablemente no hayas nacido de nuevo. Y es este el día en que tú puedes tomar una decisión para decidir caminar por el camino de Dios por medio del nuevo nacimiento. Y lo que tienes que hacer es, como dijimos hace rato, pedirle a Jesús que venga a vivir en tu corazón. Permitir que Él sea el Señor de tu vida, que Él gobierne tu vida y que permitas que Él perdone tus pecados. Él te está extendiendo la mano, te está ofreciendo el regalo de la salvación, te está diciendo que tú puedes ser una nueva criatura, pero tú decides tomarlo o no tomarlo. Así que la invitación es que aceptes a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Él es el regalo de Dios para la humanidad. Aprópiate de esa salvación que Dios ofrece. De esa manera serás realmente hijo de Dios. Acéptalo, vive una nueva vida en Cristo. Ahora, si tú ya eres un cristiano, tú eres un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, yo te invito para que te esfuerces por agradar a tu Señor. Ya no hagas las mismas cosas que hacías antes. Cuida lo que publicas en las redes sociales. Cuida cómo te relacionas con otras personas, con otros amigos. Porque tu testimonio vale mucho. Acuérdate que Jesús dijo que somos la luz de este mundo y somos la sal de la tierra. Pero si esa sal se vuelve insípida, dice, no sirve de nada. O la luz no se esconde debajo de un almud. Porque ¿cómo es que va a alumbrar a las demás personas? Por eso, si eres hijo de Dios, haz que tu luz brille en todo lugar. Haz que tú, como sal, dé sabor en todo lugar. Y no seas un cristiano solamente de templo, solamente los domingos, o solamente con los demás. Sé un cristiano que influye en nuestra sociedad. Así es que yo te animo para que juntos mostremos el amor de Dios y mostremos a las personas que todos los que hemos nacido de nuevo tenemos una vida transformada, una vida cambiada y ya no seguimos siendo igual. Para que las personas que nos vean digan, yo quiero ser como Él. Pero ¿qué cosas van a decir si tú sigues comportándote igual o peor que ellos? Simplemente van a decir, si eso es ser cristiano, yo estoy bien así como estoy. Pero si en ti ven una vida transformada, una vida cambiada, y si son tus amigos van a decir, yo quiero ser como Él, porque Él es bien diferente. ¿Sí? Así es que yo les animo, mis queridos hermanos, esfuércense por mostrar su luz en todo lugar. Esfuércense por ser el sabor de este mundo. Así es que échale ganas, sigue adelante, sigue viviendo tu nueva vida en Cristo. Así es que Dios les bendiga y espero que sea de mucha bendición estas reflexiones para su vida. Nos vemos.
darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Nos creaste con un propósito,
Hermanos, pues estamos finalizando este culto. Gracias a Dios por eso, hermanos. Y bueno, son los avisos. Este domingo, hermanos, conectémonos a las 8 de la noche para seguir orando por las cruzadas evangelísticas. También el miércoles, 8 de la noche, conectémonos para estar orando. Y no olvidemos que el próximo domingo va a ser culto de alabanza. Así que, hermanos, preparen sus participaciones especiales. Bueno, vamos a orar para terminar. Gracias, Dios, por este momento que pudimos alabar tu santo nombre. Gracias, Señor, porque nos hemos gozado, Señor, cantándote a ti, Señor, escuchando tu palabra. Y Padre Celestial, te agradecemos por esta oportunidad, Padre, de poder hacerlo. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros en esta semana que estamos empezando. Sé, Señor, con nosotros en nuestra familia, en nuestro trabajo, Señor, en nuestra escuela, lo que estamos haciendo, Padre. Queremos, Señor, que tú estés con nosotros y que todo lo que hagamos, Señor, te agrade, Padre. Pero no, Señor, nuestras faltas y sé siempre, Señor, tu presencia siempre con nosotros. Nos despedimos, Señor. Gracias, Señor, por tu Hijo, por el pastor, Señor, que ha compartido tu palabra. Te pido que sigas bendiciendo, Señor, en su escuela, en sus estudios y sé, pues, con nosotros. Cristo Jesús, decimos todo esto. Amén.